Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la clase de química. Hoy lo que vamos a trabajar van a ser los alquenos ramificados. Muy bien, comencemos. La nomenclatura de los alquenos es la siguiente. Los alquenos se nombran de una forma muy parecida a la de los alcanos. Sus nombres se forman simplemente cambiando el sufijo ano de los alcanos por el sufijo eno. Por eso, por ejemplo, si tomamos el caso de un alcano de dos carbonos, el alcano de dos carbonos se va a llamar etano. Y en cambio, su alqueno correspondiente va a ser el eteno. De la misma forma, un alqueno de tres carbonos va a ser el propeno. Al mismo tiempo, también el eteno y el propeno tienen nombres alternativos parecidos que son un poco más antiguos y que el día de hoy aún se siguen utilizando, que son el etileno y el propileno. Al mismo tiempo, también para poder nombrar un alqueno que tenga 4 o más carbonos, debemos especificar la ubicación del enlace doble teniéndolo en cuenta en la cadena principal, agregándole a la cadena principal la numeración que nos indique dónde se encuentra ese enlace doble. Siguiendo un poco con lo de nomenclatura, para poder nombrar a los alquenos con 4 o más carbonos, entonces debemos especificar dónde se encuentra ese doble enlace. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta de que tenemos que enumerar la cadena principal, tratando siempre de lograr que sea la menor numeración posible para la ubicación del doble enlace. Es decir, que si existen dos alternativas para poder llegar al doble enlace, siempre tenemos que elegir la que nos permita llegar en la menor cantidad de pasos posibles. Por ejemplo, en este caso tenemos algunas moléculas que nos permiten ejemplificar la situación. La primera de ellas es el 1-buteno. El 1 lo que nos está indicando es la ubicación del doble enlace. Al mismo tiempo también tenemos la segunda que es el 2-buteno. Es decir, en este caso el doble enlace se encuentra en la ubicación número 2. Sin embargo, si vamos un poco más abajo, no existe la posibilidad de realizar una molécula con el nombre del 3-buteno. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede debido a que justamente al nosotros ubicarlo en el tercer carbono con numeración de izquierda a derecha, en realidad existe una forma alternativa de nombrar esta molécula y es simplemente usando la misma numeración que arriba, 1-buteno. ¿Debido a qué? A que es la misma debido a que justamente si nosotros empezamos a enumerar de derecha a izquierda, llegamos en un solo paso. Con lo cual el 1-buteno es la numeración adecuada, en cambio el 3-buteno no se utiliza. De esa manera, entonces, el 3-buteno como tal no es la numeración adecuada, sino que el 3-buteno como tal en realidad corresponde a la del 1-buteno porque la molécula es la misma, simplemente se enumera de una manera similar, pero teniendo en cuenta que en este caso el sistema de numeración comienza por la derecha y no por la izquierda. Entonces, ahora podemos hablar acerca de los alquenos ramificados. Bueno, teniendo en cuenta lo siguiente, al nombrar un alqueno de cadena ramificada debemos seguir las reglas IUPAC de numeración que utilizábamos con los alcanos. Sin embargo, existen dos diferencias principales con respecto a ellos. La primera es que en el caso de los alquenos, la cadena principal es la más extensa que contenga el doble enlace. Es decir, es muy importante que el doble enlace se encuentre incluido dentro de la cadena principal. Así sea la cadena más extensa en cuanto a cantidad de átomos de carbonos o no. Y lo segundo es que la posición del doble enlace es lo que determina cómo se enumera la cadena y no los sustituyentes. Es muy importante tener en cuenta esta característica. Ahora, en cuanto a los alquenos ramificados, veamos el siguiente ejemplo que va a poder ejemplificar la situación claramente. Bien, tenemos esta molécula aquí, que es la molécula de 4 carbonos que se encuentra sustituida. Veamos lo siguiente, tenemos que tener en cuenta que existen dos cadenas posibles de 4 carbonos en esta molécula. Sin embargo, hay una sola de ellas que contiene al doble enlace y es muy importante que el doble enlace se encuentre dentro de la cadena principal. En este caso, el doble enlace se encuentra en la ubicación del carbono 1 y al mismo tiempo en el carbono 2 tenemos un sustituyente, que en este caso es un grupo metil. Con lo cual, como se encuentra en la ubicación 2, tenemos que ubicar al grupo metil en la ubicación número 2, con lo cual esta molécula va a ser el 2-metilbuteno. 2-metil debido a que justamente el grupo metil se encuentra en la posición número 2 y buteno debido a que justamente es una molécula de 4 carbonos con un sustituyente
en el carbono número 2. Bien, entonces veamos ahora qué es lo que sucede si tenemos múltiples enlaces dobles. Bueno, existen moléculas que tienen más de un doble enlace, entonces este tipo de hidrocarburos que son insaturados pueden contener más de un enlace doble, con lo cual debemos especificar la cantidad de ellos. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace incluyendo un prefijo antes del sufijo eno. Si existen dos dobles enlaces, el prefijo va a ser di. Si existen tres va a ser tri, si son cuatro, tetra, y así con cada uno de ellos. Las posiciones de los enlaces se enumeran de tal forma que, al igual que antes, proporcionen la menor numeración posible para los dobles enlaces. Veamos un caso con un ejemplo. En este caso lo que nos preguntan es qué sistema de numeración es el más adecuado para la siguiente molécula. Veamos que tenemos dos opciones. Tenemos la opción A y la opción B. Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que notar es que la molécula es la misma, lo que cambia es el sistema de numeración. En el caso A, la numeración es de izquierda a derecha, mientras que en el caso B es de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, si nosotros elegimos la opción A, lo que nos sucede es que vamos a identificar que los dobles enlaces se encuentran en la posición número 3 y en la posición número 5. En cambio, en la opción B se encuentran en la ubicación 2 y en la ubicación 4. Con lo cual, la opción correcta es la opción B, debido a que ofrece la menor numeración posible. Muy bien, una vez que decidimos que es la opción B la correcta, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: la cantidad de carbonos presentes. En este caso son 7, con lo cual el prefijo utilizado es hepta. Además, debido a que posee dos dobles enlaces, nosotros tenemos que incluir dentro del nombre el prefijo di antes de eno, con lo cual la molécula se llamaría heptadieno. Sin embargo, no nos podemos olvidar de incluir la ubicación de los dobles enlaces debido a que hay más de uno. Con lo cual, en el nombre debemos incluir la ubicación de ambos. Como se encuentran en la posición 2 y en la posición 4, en este caso el nombre de la molécula va a ser 2,4-heptadieno. Y ahora, un ejemplo más, en ejemplo 2, nos piden lo siguiente. Nos piden nombrar el siguiente alqueno. Bien, entonces una vez que tenemos esta molécula, que es una molécula que es un alqueno con un enlace doble y dos sustituyentes, lo que debemos hacer es lo siguiente. Bien, en este caso se trata de un alqueno de cadena ramificada que posee un doble enlace y dos sustituyentes. Entonces, lo primero que debemos hacer es seguir las reglas IUPAC para poder nombrar esta molécula. En este caso teniendo en cuenta la cadena principal, que es la que se encuentra aquí marcada en azul. Entonces, la cadena carbonada continua más extensa es la que incluye al doble enlace dentro de su estructura, con lo cual, en este caso, posee un total de 7 carbonos. En el caso del alcano de 7 carbonos, sería el heptano. Sin embargo, como estamos hablando de un alqueno, en este caso la molécula se va a llamar hepteno, debido a que justamente existe un doble enlace. Posteriormente lo que debemos hacer es numerar la cadena para ofrecer al doble enlace la menor numeración posible. En este caso, lo conveniente es realizar una numeración de izquierda a derecha debido a que justamente el doble enlace se puede ubicar en la posición número 2, con lo cual ese es el número más bajo posible. Por lo tanto, el nombre sería de 2-hepteno, ese sería su nombre base. Ahora debemos incluir también los sustituyentes dentro de la nomenclatura de toda la molécula. Con lo cual, la cadena principal sería la siguiente. Sería 2-hepteno la cadena principal y al mismo tiempo en las posiciones 4 y 6 se encuentran dos sustituyentes que en este caso son iguales. Son dos grupos metil. Por lo tanto, también debemos incluirlos en la nomenclatura de la cadena. Lo que debemos determinar también es la cantidad de sustituyentes presentes y asignarles el prefijo correcto para poder representar ese número. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que son dos grupos metil que se encuentran en las posiciones 4 y 6. Con lo cual, como son iguales, debemos especificar la nomenclatura en el nombre. Por lo tanto, en este caso el prefijo a utilizar va a ser 4,6-dimetil. Ahora, los nombres de los sustituyentes en este caso particular no tienen que estar
ordenados de forma alfabética debido a que los sustituyentes en este caso son iguales. En el caso de que fuesen diferentes, sí debemos especificarlo debido a que justamente se tratan de sustituyentes de distinta longitud. Por ejemplo, en el caso de que sea un sustituyente de tipo metil y un sustituyente de tipo etil, el primero que se nombra es el etil debido a que comienza con la letra E. Entonces aplicamos el prefijo correcto para indicar el nombre de la cadena principal y utilizamos comas para poder separar números y guiones para separar palabras y números. Con lo cual el nombre de la molécula final va a ser 4,6 dimetil 2-hepteno. 4 y 6 es la ubicación de los dos grupos metil, el 2 indica la posición del doble enlace y hepteno indica que se trata de un alqueno con un doble enlace en la posición 2 y es de 7 carbonos la cadena principal. Muy bien, espero que los haya ayudado y nos vemos la próxima.